En esta ocasión analizaremos lo que es el movimiento de tiro parabólico. El movimiento de un cuerpo es parabólico si su trayectoria es una parábola, es decir, una curva abierta, simétrica respecto a un eje Y y con un solo foco. El tiro parabólico es la resultante de la suma vectorial de un movimiento horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo e uniformemente acelerado. El tiro parabólico es un ejemplo de movimiento realizado por un cuerpo en dos dimensiones o sobre un plano. Como ejemplos prácticos o que podríamos observar es cuando un jugador despeja un balón, cuando se juega fútbol y se golpea el balón también o se despeja, cuando un cañón dispara un proyectil que quiere que dé en un determinado blanco, cuando lanzamos el balón a una canasta en el básquetbol, y así podríamos analizar diferentes deportes donde también se podría observar lo que es el movimiento de tiro parabólico. Vamos a analizar entonces este movimiento para la solución de ejercicios. ¿Qué variables consideramos en el análisis? Para lo cual vamos a considerar la gráfica que se muestra, donde podríamos observar que está sobre dos ejes o sobre un plano, que está sobre el eje X, o considera el eje X y el eje Y. Por eso se dice que es un movimiento en un plano o en dos dimensiones, que es el eje X y el eje Y. ¿Qué variables vamos a considerar para su análisis? Lo que es la altura máxima, la velocidad de lanzamiento, el ángulo de lanzamiento, el rango o alcance de forma horizontal y el tiempo que tarda en realizarse este tipo de movimiento o el tiempo de vuelo del objeto, en este caso de la esfera. Y algo importante que vamos a considerar como constante es la aceleración de la gravedad. Entonces recuerden, es un movimiento en dos dimensiones y que es de forma vertical y de forma horizontal. Para el análisis de ese tipo de ejercicios, considerando el tiro parabólico, vamos a tomar en cuenta las fórmulas generales que se tienen para el análisis. Tenemos la fórmula para calcular lo que es el tiempo de vuelo o el tiempo en que se realiza este movimiento, la altura máxima que alcanza y el alcance o el rango de forma horizontal. Entonces, en todos los casos tenemos las variables que vamos a considerar de acuerdo también a la gráfica, y recuerden algo importante, son las unidades de medida. El tiempo de vuelo, recuerden, son segundos, la altura máxima van a ser metros, el alcance o el rango son metros, que es una distancia, la velocidad inicial o de lanzamiento, metros sobre segundo, el ángulo de elevación, vamos a manejar los grados sexagesimales, y la aceleración de la gravedad, que es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para la solución de los ejercicios vamos a considerar el siguiente formulario, ya con las variables despejadas. Si observan entonces, en la primera columna están las fórmulas generales para el movimiento de tiro parabólico. En la primera fila tenemos la fórmula para calcular el tiempo de vuelo. De esta fórmula despejamos ya lo que es velocidad inicial o de lanzamiento y el ángulo. En la segunda fórmula tenemos para calcular la altura máxima. Así también se hace el despeje de las variables v y el ángulo. Y en la tercera fórmula tenemos la fórmula para calcular el alcance o el rango, y realizamos lo que es el despeje de velocidad y ángulo, velocidad inicial o ángulo. Recuerden, hay que tomar en cuenta lo que son las unidades de medida para cada una de las variables, velocidad, alcance, ángulo, y el dato que tenemos ya de aceleración de la gravedad. Pues vamos con un ejemplo. Vamos a explicar un primer ejemplo. El enunciado nos indica: un proyectil es lanzado con una velocidad inicial cuya magnitud es de 720 km/h.
si desea que den un blanco localizado a 2.5 kilómetros. Nos pueden calcular como inciso A el ángulo con el cual debe ser lanzado, inciso B el tiempo que tarda en llegar al blanco e inciso C la altura máxima alcanzada. Vamos analizando lo que es ese tipo de movimiento y qué datos nos están dando y qué es lo que vamos a calcular, cuáles son nuestras incógnitas. Entonces, de acuerdo a los datos que nos dan, nos indican que la velocidad de lanzamiento o la velocidad inicial es de 720 km sobre hora. Y nos dicen si se desea que den un blanco de 2.5 kilómetros, obviamente es la distancia horizontal, que es el alcance de 2.5 kilómetros. ¿Qué nos piden calcular? Inciso A, el ángulo. Inciso B, el tiempo que tarda en llegar al blanco. E inciso C, cuál es la altura máxima alcanzada. No olvidando que otro dato que tenemos es la aceleración de la gravedad. Entonces vamos a empezar a analizar lo que son nuestros datos en cuanto a las unidades de medida. La velocidad inicial que nos dan es de 720 km sobre hora. Obviamente tenemos que convertirlo a metros sobre segundo. Recuerden que manejamos lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Y realizamos nuestra conversión como ya se ha realizado anteriormente. Queremos eliminar kilómetros, queremos eliminar horas. Realizamos operaciones y el valor que nos da de velocidad inicial es de 200 metros sobre segundo. Vamos con el segundo dato que nos dan, el alcance o el rango, 2.5 kilómetros. Este valor lo convertimos a metros. Entonces, realizamos la conversión. Recuerden que un kilómetro tiene 1000 metros. Eliminamos kilómetros, 2.5 por 1000 nos da 2500 metros. Estos son los datos que tenemos ya en las unidades del sistema internacional. Y entonces vamos con lo que nos piden calcular. Inciso A, el ángulo con el cual debe ser lanzado. Bueno, aquí ya les muestro la fórmula, pero antes de ver la fórmula, ustedes tienen que analizar el formulario y buscar cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el ángulo, considerando los datos que tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la velocidad de lanzamiento, el alcance o el rango, y recuerden, en todos los problemas vamos a tener lo que es la aceleración de la gravedad. Analizamos la fórmula que muestro aquí, y el ángulo es igual a seno a la menos 1 del alcance r por la gravedad sobre la velocidad al cuadrado. Entonces, como tengo todos los datos para calcular el ángulo, realizo la sustitución, y entonces va a ser seno a la menos 1 de el alcance. ¿Cuál es el alcance? 2500 metros. Por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entre la velocidad al cuadrado, la velocidad que ya calculamos o que convertimos, 200 metros sobre segundo, ese valor lo elevamos al cuadrado. Y toda esa operación realizada a seno a la menos 1 se divide entre 2. Entonces vamos viendo o checando cómo vamos a realizar nosotros lo que son las operaciones. Para poder realizar estas operaciones, ¿qué tenemos que considerar? Primero, que vamos a multiplicar 2500 por 9.8. Y el resultado que nos dé se va a dividir entre 200 al cuadrado. Es importante que no olviden elevar al cuadrado la velocidad, porque si no elevan al cuadrado no van a poder obtener este resultado. Haciendo operaciones nos queda 2500 por 9.8 entre 200 al cuadrado, nos va a quedar como resultado 0.6125. A este valor vamos a sacarle el seno a la menos 1 sobre 2. Nada más como observación en su calculadora, tienen que oprimir, para que salga seno a la menos 1, tienen que oprimir Shift seno y les aparece seno a la menos 1. Y anotan el valor 0.6125. ¿Y qué vamos a obtener? Al sacar el seno a la menos 1 de esta cantidad, nos va a dar 37.77 grados. Este valor lo dividimos entre 2 y nos va a dar como inciso A el valor del ángulo 18.88 grados. Ya tenemos lo que es el inciso A. Inciso B, el tiempo que tarda en llegar al blanco. Para calcular el tiempo para que va a llegar al blanco,
¿Qué datos tenemos? Tenemos, recuerden, lo que es la velocidad, el alcance, la gravedad y ya tenemos el ángulo. Entonces, ya aquí para el tiempo que tarda en llegar al blanco nada más hay una sola fórmula. Entonces no hay ningún problema. El tiempo de vuelo o el tiempo que dura la trayectoria parabólica de este proyectil va a ser, de acuerdo a la fórmula, 2 por la velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad. Hacemos la sustitución de los datos que tenemos. Es 2 por la velocidad, 200 metros sobre segundo, por el seno del ángulo. Bueno, aquí ya calculamos el ángulo, entonces se sustituye en la fórmula seno de 18.88 grados. Todo eso sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo van a ser las operaciones? Simplemente así, 2 por 200 por el seno de 18.88 y, bueno, aquí lo hago de forma separada. 2 por 200 son 400. El seno de 18.88 me da 0.3235. Realizo la operación de 400 por el resultado que me dio del seno del ángulo entre 9.8 y me da como resultado 13.204 segundos. Y ya tengo lo que es el inciso B de mis incógnitas. Vamos con el inciso C. Nos piden calcular la altura máxima. Bueno, pues ya tenemos la fórmula para calcular la altura máxima, que es única, esa fórmula. Y la altura máxima es la velocidad por el seno del ángulo, todo eso al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cómo vamos a ir realizando las operaciones en este caso? Primero la sustitución. La velocidad son 200 metros sobre segundo por el seno del ángulo 18.88 grados. Aquí es importante que consideren que primero deben multiplicar 200 por el seno del ángulo y ya que obtengamos todo este resultado vamos a elevar al cuadrado. Entonces, al multiplicar 200 por el seno de 18.88 nos va a dar como resultado 64.717. Ese valor lo vamos a elevar al cuadrado. En el denominador 2 por 9.8 nos va a quedar 19.6. Al realizar estas operaciones vamos a obtener como resultado que la altura máxima que alcanza el proyectil va a ser de 213.691 metros. Esa sería la solución del primer ejemplo. Vamos con un segundo ejercicio, o con un segundo ejemplo. Nos dice el enunciado: un jugador le pega una pelota con un ángulo de 37 grados con respecto al plano horizontal, comunicándole una velocidad inicial de 54 km sobre hora. Calcular el tiempo que dura la pelota en el aire. Inciso B, la altura máxima que alcanza. Inciso C, el alcance horizontal. Si observan lo que nos piden calcular, tenemos que aplicar las tres fórmulas generales para este tipo de movimiento. Obviamente vamos sacando los datos. El ángulo con el cual se le pega a la pelota es de 37 grados. La velocidad inicial o de lanzamiento 54 km sobre hora. ¿Qué vamos a calcular? El tiempo que dura la pelota en el aire, la altura máxima que alcanza, el alcance horizontal o el rango, y no olvidando que tenemos como dato también la aceleración de la gravedad. Vamos checando nuestras fórmulas, que como les comentaba son las fórmulas generales de este movimiento. Perdón, y antes tenemos que ver el dato de velocidad. Realizar la conversión, algo muy importante, recuerden. La velocidad nos dan en kilómetros sobre hora, convertimos a metros sobre segundo, como ya se ha explicado. Tiempo que dura la pelota en el aire, 2 por la velocidad por el seno del ángulo entre la gravedad. Vamos sustituyendo datos. Sería 2 por la velocidad, 15 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, que en este caso son 37 grados. Sobre la gravedad, bueno, al realizar las operaciones 2 por 15 por el seno de 37 grados, nos queda 18.054. Entre 9.8, el resultado nos va a dar 1.842 segundos. Entonces, si observan, aquí nada más es sustituir, realizar operaciones que no están complicadas. Vamos con el inciso B. Nos piden calcular la altura máxima que alcanza. La altura máxima que alcanza es la velocidad
por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces ya aplicamos esta fórmula en el ejemplo anterior. No olvidemos sustituir velocidad y seno del ángulo y realizar estas operaciones para obtener el resultado total de el producto y elevar al cuadrado entre 2 veces la gravedad, y nos va a quedar 15 por seno de 37, nos va a ser 9.027. Eso lo elevamos al cuadrado, dividimos entre 19.6 y nos da como resultado 4.157 metros. Ese sería el inciso B. Y como inciso C, el alcance horizontal o el rango. Aquí sí hay que tener cuidado con lo que son las operaciones. Nos indica la fórmula: velocidad al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Aquí, para que no haya confusión en las operaciones, vamos indicando cómo realizarlas. Se sustituye velocidad, 15 metros sobre segundo, que se va a elevar al cuadrado, y en lo que es la función seno nos indica 2 veces el ángulo. ¿Qué tenemos que realizar primero aquí? Antes de aplicar la función seno, tenemos que multiplicar 2 por 37, que en este caso nos da 74, y después sacar la función seno de ese ángulo. Entonces, ¿cómo nos va quedando cómo van quedando nuestros resultados? 15 al cuadrado, 225, por el seno de 74, 0.961 entre la gravedad. Al multiplicar 225 por 0.961, igual entre 9.8, el valor del alcance o el rango es de 22.063 metros. Y entonces es la forma de analizar y resolver este tipo de ejercicios, teniendo mucho cuidado al realizar las operaciones.